este video vamos a ver lo que es el experimento número 2. El nombre del experimento es curva característica del diodo en el osciloscopio de Laboratorio de Electrónica 1. Mi nombre es Jesús Enrique Leija Ponce, con matrícula 1873345 en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. El nombre del ingeniero que me imparte la materia es Carlos Alberto Martínez García, de la Brigada 209, y este laboratorio lo llevo los martes N5 y N6. Vamos a ver lo que es este experimento número 2, que vamos a analizar la curva característica del diodo a través del osciloscopio. Ya tenemos aquí el circuito armado. Vamos a proceder a simular este circuito para poder observar la curva que genera este diodo en todo el circuito. Como vemos en pantalla, la gráfica que nos sale mediante el osciloscopio es parecida a lo que vimos en el experimento pasado, en donde vemos que los primeros voltajes del 0 al 0.5 volts se encuentran por debajo de muy poquito corriente que pasa por ese diodo, y ya a partir del punto 5 aproximadamente empieza a subir poco a poco para así formar la gráfica y se desvíe hacia arriba por la cantidad de corriente que sigue pasando mediante el diodo. Como ya hemos aprendido en el experimento anterior, aproximadamente del punto 7 volts es donde se supera la barrera del diodo que este mismo tiene, y permite pasar muy poquito voltaje en donde esté circulando el diodo, y ya no deja pasar más de 0.7 aproximadamente, sino ya se mantiene ese mismo voltaje, pero la corriente sigue circulando como vemos aquí en la gráfica. Se desvía hacia arriba y se va muy arriba hasta cualquier cantidad de corriente, pero el voltaje es hasta donde se supere la barrera del diodo, y así se mantiene. Como vemos en esta misma gráfica, en el canal A que hemos conectado el osciloscopio, se encuentra por medio de las X, que es donde está el voltaje, y es el donde nos indica que el punto 7, en donde aquí corta el diodo por la barrera que este mismo tiene, y hasta ahí se queda, y ya como vemos en pantalla, pues ya se mantiene en ese rango de las X. Pero en el canal B nos conectamos directamente a algunas terminales del diodo, y es donde nos indica la corriente, que en este caso sería el eje de la Y, en donde vemos que al principio nos genera muy poquita corriente, y ya al pasando unos par de volts más, ya empieza a elevarse la curva hasta permanecer en el punto 7, que es donde se mantiene el voltaje del diodo, y así darnos la corriente o darnos valores diferentes de corriente en donde esté pasando lo que es este circuito. Y esto sería la gráfica mediante el osciloscopio, es donde pasa el diodo. Ahí vemos que están unas medias rayitas que pasa por la misma curva, pero más que nada se genera por algunas variaciones de corriente, de voltaje que puede llegar a tener el mismo circuito, pero sigue respetando, por así decirlo, la barrera que el mismo diodo tiene, que como ya hemos dicho es de aproximadamente de 0.7 volts, en donde se mantiene ese voltaje, y así se mantiene en el lado de las corrientes. Puede circular cuanta sea de corriente que esté pasando en el circuito, pero con que se respete eso, y así poder obtener la gráfica que vemos en pantalla mediante el osciloscopio. Esto sería todo por esta práctica. Esto sería la curva de característica del diodo mediante el osciloscopio, y esto sería todo por este video.